Hola, soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, sede de Orellana. Estudio la carrera de zootecnia, estoy en el segundo semestre y tengo la cátedra de Química 2. A continuación les presentaré lo que serían los carbohidratos. Los carbohidratos se encuentran presentes en varios alimentos que nosotros consumimos normalmente, como serían cereales, pan, fruta y pastas. Iniciamos con ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres como hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ese último en una proporción algo más baja. Aquí al lado podemos observar lo que sería un modelo 3D, cómo están unidos los átomos de los carbohidratos. ¿Cuál es la función de los carbohidratos? Su función principal en el organismo es de los seres vivos, es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo del cerebro y el sistema nervioso. A los carbohidratos los podemos clasificar de dos tipos. La primera sería sus grupos funcionales. Los grupos funcionales de los hidrocarburos son aldehídos, cetonas e hidroxilos. Abajo podemos ver lo que serían un aldehído, una cetona y un alcohol, que se posee un grupo hidroxilo, como podemos ver en la imagen. ¿Qué son los aldehídos? Los aldehídos son compuestos de fórmula general CHO unido a un grupo alquilo, como que sería la air en este caso. Las cetonas son compuestos de fórmula general carbono y oxígeno unidos a dos grupos alquilos. Y los hidroxilos, que son un grupo funcional formado por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno, característico de los alcoholes, fenoles y ácidos carboxílicos. En la imagen de lado podemos ver lo que se acaba de explicar, donde tenemos un grupo formilo o aldehído, un grupo oxocetona y grupos hidroxilos. Aquí podemos ver en dos carbohidratos muy conocidos, como serían la glucosa y la fructosa. La segunda clasificación la tenemos por su número de monosacáridos. Existen cuatro tipos en función de su estructura: los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. En la imagen de abajo podemos encontrar lo que serían monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Hay ejemplos de componentes que son los más conocidos de estos grupos, como sería la glucosa, la fructosa, la manosa y la sacarosa, y el almidón. ¿Qué son los monosacáridos? Son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Entre los monosacáridos más importantes de los seres vivos se encuentran la glucosa, la fructosa y la galactosa, como podemos ver en la imagen también. La glucosa. La D-glucosa, que al principio se denomina dextrosa, se encuentra en cantidades importantes en todo el mundo vivo. Es el principal combustible de las células. En los animales, la glucosa es la fuente de energía preferida de las células cerebrales y de las células que tienen pocas mitocondrias o que carecen de ellas, como los eritrocitos. Abajo podemos ver cómo es su fórmula específica. Y al lado de ese tenemos un modelo de estrés de cómo están unidos sus átomos. Fructosa. La de fructosa, originalmente denominada lebulosa, suele llamarse azúcar de la fruta por su contenido elevado en los frutos. Se encuentra también en algunos vegetales y en la miel. Se utilizan cantidades importantes de la fructosa en el sistema reproductor masculino. Esta se sintetiza en las vesículas seminales y después se incorpora al semen. Los espermatozoides utilizan el azúcar como fuente de energía. Abajo, igual que en la anterior imagen, podemos ver lo que sería su fórmula estructurada específica
y un modelo 3D de la fructosa. La galactosa. La galactosa es necesaria para sintetizar diversas biomoléculas. Entre las que se encuentran la lactosa en las glándulas mamarias lactantes, los glucolípidos y determinados fosfolípidos, y protoglucanos y glucoproteínas. Disacáridos. Son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por dos moléculas de monosacáridos. Abajo en la imagen podemos ver esto más claro, donde tenemos la sacarosa, que es la unión de una glucosa y una fructosa. La lactosa es un disacárido que se encuentra en la leche. Está formado por una molécula galactosa unida a un grupo hidroxilo del carbono 1 a través de un enlace glucosídico beta con el grupo hidroxilo del carbono 4 de una molécula de glucosa. Como el carbono anomérico de la galactosa está en la configuración beta, el enlace entre los dos monosacáridos se denomina beta 1,4. Como el componente de la glucosa contiene un grupo imeacetal, la lactosa es un azúcar reductor. Maltosa, también conocida como azúcar de Malta, es un producto intermediario de la hidrólisis del almidón y no parece existir en forma libre en la naturaleza. La maltosa es un disacárido con un enlace glucosídico alfa 1,4 entre dos moléculas de D-glucosa. En solución, el carbono anomérico libre experimenta una mutuorotación, que da lugar a una mezcla equilibrada de maltosas, alfa y beta. Celobiosa. Es un producto de la degradación de la celulosa. Contiene dos moléculas de glucosa ligadas por un enlace beta 1,4 glucosídico. Como la maltosa, cuya estructura es idéntica, excepto por la dirección del enlace glucosídico, la celobiosa no existe en la naturaleza en forma libre. Sacarosa es el azúcar común de mesa, azúcar de caña o azúcar remolacha. Se produce en las hojas o en los tallos de las plantas. Es una fuente de energía que se transporta por toda la planta. La sacarosa contiene un residuo de alfa-glucosa y otro de B-fructosa. Se diferencia de los azúcares antes descritos en que los monosacáridos están unidos por un enlace glucosídico entre carbonos anoméricos. Los oligosacáridos. La estructura de esos carbohidratos es variable y puede estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidos por enlaces y que se liberan cuando se llevan a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. Polisacáridos. Son cadenas de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Al lado podemos ver un ejemplo de este que tenemos el glucógeno, que es uno de los más conocidos de los polisacáridos, que es la unión de la celulosa y el almidón. Los polisacáridos pueden dividirse en dos clases: homoglucanos, formados por un solo tipo de monosacáridos, y heteroglucanos, que contienen dos o más tipos de monosacáridos. Homoglucanos. Los homoglucanos que abundan en la naturaleza son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Heteroglucanos. Las principales clases de heteroglucanos hallados en los mamíferos son heteropolisacáridos con enlaces N y con enlaces O, glucanos N y glucanos O. Unidos a proteínas, los glucosaminoglucanos de la matriz extracelular y los componentes de glucano de glucolípidos y de las anclas GPI, glucosilfosfatil-inositol. Almidón. El almidón es la reserva energética de las células. Es una fuente significativa de carbohidratos de la alimentación humana. La mayor parte del valor nutritivo de los principales alimentos mundiales, las patatas, el arroz, el maíz y el trigo, provienen del almidón. En el almidón se encuentran juntos dos polisacáridos, la amilosa y la amilopectina. En la imagen, ahí podemos ver en la imagen lo que nos está diciendo la imagen. En la primera imagen tenemos lo que sería una amilopectina y abajo tenemos lo que sería la amilosa. Glucógeno.
El glucógeno es el carbohidrato de almacenamiento de energía de los vertebrados. Se encuentra con mayor abundancia en las células hepáticas y en las musculares. El glucógeno puede constituir hasta el 8 a 10% del peso húmedo de las células hepáticas y del 1 al 3% de las células musculares. Celulosa es un polímero formado por dos residuos de glucopiranosa unidos por enlaces beta-1,4 glucosídicos. Es el polisacárido estructural más importante de las plantas, debido a que la célula representa casi un tercio de la biomasa de las plantas. Es la sustancia orgánica más abundante de la Tierra. Cada año se producen aproximadamente 100 trillones de kilogramos de celulosa. Ahora tenemos los que serían los heteroglucanos. Primero tenemos lo que serían los glucanos N y glucanos O. Muchas proteínas tienen oligosacáridos en enlaces N y en enlaces O, los cuales pueden constituir una proporción significativa del peso molecular de la molécula. Los oligosacáridos con enlaces N están unidos por enlaces beta-glucosídico entre los carbonos anomérico central de la N-acetilglucosaménica y un nitrógeno amida de la cadena lateral de un residuo de asparagina, además de la N-acetilglucosamina. Los azúcares más comunes entre los glucanos N son la manosa, la galactosa y el ácido acetilnuramínico, la glucosa. Por último tenemos la glucosa-aminoglucanos. Los glucosa-aminoglucanos GAG son polímeros lineales con unidades repetitivas de disacáridos. Muchos de los residuos de azúcares son aminoderivados. Existen 5 clases de GAG: ácido hialurónico, sulfato de condroitina, sulfato de dermatano, heparina y sulfato de heparano y sulfato queratano. En la imagen podemos ver lo que acabo de mencionar, que serían los 5 tipos de GAG. Análisis. Tenemos también lo que sería una tabla donde podemos ver dónde se encuentran esos carbohidratos en alimentos, separados por los tipos de carbohidratos por su cantidad de monosacáridos. Tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa que se encuentran en las frutas, la monosa y la ribosa que se encuentran en las plantas, y la silosa y arabiosa que se encuentran en la miel. Tenemos por parte de los disacáridos o oligosacáridos la sucrosa, la lactosa y la lactobululosa que se encuentran en productos lácteos, y la maltosa, maltodiosa y trehallosa que se encuentra en cereales. En los poligosacáridos digeribles tenemos el almidón y las dextrinas y el glucano, en los que serían pastas o igualmente granos. Por último tenemos un análisis personal e importancia. Los hidrocarburos son uno de los bioelementos más importantes en la naturaleza, porque están presentes en varios procesos biológicos de los seres vivos. En las plantas por medio de la fotosíntesis y en los animales o humanos por medio del metabolismo, los carbohidratos ayudan a generar glucosa, que luego se convertirá en energía para las plantas, animales o humanos, y lo sobrante pasará a almacenamiento. Muchas gracias por su atención.